Muy buenas noches a toda la comunidad jurídica y sean bienvenidos a Investigación en Acción. El día de hoy desarrollaremos el segundo módulo de capacitación en metodología de la investigación y para ello nos acompaña el doctor José Ramón Narváez Hernández, que cuenta con un doctorado europeo por investigación en teoría e historia del derecho en la Universidad de Florencia, con mención honorífica por la tesis. De igual manera, licenciado en Derecho, mención cum laude por investigación científica de la Universidad Panamericana, ha realizado estancias de investigación en América y Europa y ha escrito para importantes revistas especializadas en Italia, Brasil, Perú, Colombia, Chile, España y México. Doctor, muy buenas noches. En primer lugar, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, muchas gracias, muy contento por la invitación y encantado de colaborar con los proyectos del CIED para que más jóvenes se incorporen pues a la investigación científica. Agradecerle a usted, doctor. En el anterior módulo, pues se expuso sobre de manera general cómo investigar en derecho, qué es la investigación jurídica. Sin embargo, para el día de hoy tocaremos el tema sobre por qué es importante vincular el derecho con otras ciencias o disciplinas, doctor. Bueno, pues parece como obvia la respuesta, pero no siempre lo es y por eso vale la pena remarcarlo y resaltarlo. El derecho, a diferencia de lo que se creía, no es una ciencia pura. Creo que esa es la mayor crítica. Paolo Grossi decía que vive en la argamasa, ¿no? En el lodo de la sociedad. Entonces, si entendemos al derecho también como un fenómeno social, pues lo entendemos como un evento que se sucede en el tiempo-espacio. Y entonces, para analizarlo, se necesita hacerlo desde el contexto en el que surge. Y el contexto no puede ser leído de manera aislada o abstracta, ¿no? Claro, si la visión es simplemente analítica, pues es posible que se haga un análisis, como se dice, simplemente ingenieril del derecho, pero la investigación jurídica contemporánea está más de la mano o de la idea de que se haga dentro de un plano pues mucho más amplio. Y entonces para ello se necesita contar con la asistencia de otras disciplinas, otras ciencias que también analizan el espacio social. Muchas gracias, doctor. También tendríamos una pregunta que va junto con el tema, que es, ¿cuáles serían los beneficios o las ventajas que sirve o que nos puede brindar una investigación interdisciplinaria? Sí, Fernando. Fíjate que los metodólogos, las metodólogas, por ponerle su nombre, han discutido sobre estos conceptos, ¿no? Que estos presupuestos, ¿no? Estas preposiciones, inter, intra, trans, multi, ¿no? Se discute mucho. Seguramente los estudiantes cuando vayan a leer esta bibliografía, pues encontrarán que hay una diversidad o que no hay un consenso sobre estas formas de referirse a las relaciones que las disciplinas tienen entre sí, ¿no? Por lo que hace, digamos, al concepto más sencillo, más simple, más a la mano, encontramos al que te refieres, que es la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad se entiende en principio como una comunicación, un diálogo entre las propias subdisciplinas que tendría el derecho como ciencia. Entonces, el derecho tiene una serie de ramas y esas ramas dialogan entre sí. Entonces, este es como el primer escalón, ¿no? De la colaboración entre disciplinas, entre modelos teóricos incluso, ¿no? Entonces, pues es cuando el derecho constitucional dialoga con el derecho penal, cuando el derecho penal dialoga con el derecho civil, cuando las disciplinas del derecho público dialogan con las del derecho privado, ¿no? Cuando las disciplinas teórico-jurídicas dialogan con las práctico-jurídicas, ¿no? La teoría del proceso dialoga con
con alguna rama específica del derecho procesal y así, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiende en primer momento como interdisciplinario y lo que casi en todo el mundo se desarrolla ya desde hace algunas décadas, ¿no? Porque, pues, obviamente, una facultad de derecho, una escuela de derecho, pues normalmente coexisten estos, aunque a veces se agrupan en claustros o seminarios, pero pues la idea es que no se vuelva un asunto endogámico o de, como le llaman, de ceguera de taller, sino que existan estos diálogos. Muchas gracias, doctor. Igualmente, pues debido a que de cierta manera podría haber ciertas confusiones, tenemos una pregunta que es respecto si es que existe justamente alguna diferencia en lo que es la investigación interdisciplinaria con la transdisciplinaria o de una multidisciplinaria. Sí, digamos que la investigación multidisciplinaria o transdisciplinaria es una investigación de un segundo nivel, ¿no? O sea, si nos referíamos a este primer nivel de diálogo o de intercomunicación, la multidisciplinaria o la transdisciplinaria es un segundo nivel de comunicación y de diálogo entre disciplinas. El derecho sale a dialogar con otras disciplinas. Aquí lo importante, lo interesante es la discusión que todavía se tiene respecto si el derecho es una ciencia social, es una humanidad, y si las ciencias sociales que normalmente lo hacen dialogan entre sí, o las ciencias sociales dialogando con otras ciencias como las ciencias exactas o las ciencias de la naturaleza. Entonces, mire, podríamos incluso asignar digamos, algún concepto nada más como para generar consenso y estar de acuerdo en torno al CIEP, ¿no? Yo llamaría multidisciplinario aquello que se desarrolla dentro del área de las ciencias sociales y las humanidades. Es decir, cuando hablamos de la sociología discutiendo con el derecho, la antropología discutiendo con el derecho discutiendo con la psicología o con las ciencias políticas, ¿no? Que no, pues esto también es algo a lo que estamos más o menos acostumbrados, ¿no? Y la transdisciplinariedad yo la pondría quizá como un tercer nivel en el cual el derecho como una ciencia social dialoga con, por ejemplo, la física o la química o las ciencias de la salud, que son áreas de conocimiento un poco más alejadas, ¿no? Pero, bueno, se puede jugar con estos niveles, o sea, no es que necesariamente se tienen que subir en ese orden. Vamos a poner un ejemplo. Quien se dedica a la criminología o a la criminalística, pues normalmente está dialogando o está haciendo dialogar concretamente un área del derecho interdisciplinario, que es el derecho penal, ¿no? La está haciendo dialogar con la psicología, la está haciendo dialogar incluso, bueno, con la química, ¿no? En algunos casos, porque, pues, para el análisis de las pruebas, del tipo de sangre, con las ciencias de la salud también, ¿no? Y entonces están de alguna forma a través de un problema coexistiendo diversas disciplinas o áreas del conocimiento. Yo sugeriría esto o propondría esto, más que estarse preocupando por qué tipo de nivel o qué tipo de comunicación estoy teniendo, más bien enfocar el problema. Eso es lo que es la investigación contemporánea. O sea, es una investigación basada en problemas más que en clasificaciones. Ubico el problema y una vez que ubico el problema, puedo mirar cuáles son las disciplinas que me servirían para responder a esas preguntas. Y ya de ahí, pues uno podría ubicar o incluso designar cuál sería el nivel de comunicación que se tiene, ¿no? Yo no me preocuparía tanto por nombrarlo, sino más bien por saber que esto es importante y que es necesario en la investigación científica actual. Está bien, doctor. Entonces, como usted lo señalaba, más que entre estas diferencias en lo que puede ser interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, lo importante entonces es primero enfocar el problema y de ahí, a partir de tener bien claro lo que uno quiere investigar, pues ahí mirar esas ciertas disciplinas y de cierta manera pues designarlas, ¿no? Y debido, doctora, que pues justamente hablábamos de ciencias, al menos por ejemplo en la multidisciplinaria, como usted señalaba,
que con áreas al derecho que son mucho más cercanas, como son las ciencias sociales, pero igual en la transdisciplinaria con ciencias pues un poco más alejadas como física y química, pues surgen ciertas dificultades. Entonces, doctor, ¿es cierto que existen justamente ciertas dificultades al momento de vincular tu investigación jurídica con otras disciplinas, puestos que son pues en sí áreas diferentes del derecho y muchas veces las investigaciones son netamente exegéticas, por así decirlo? Sí, el primer problema es la extrapolación, ¿no? Es decir, que como se trata de lenguajes y de gramáticas diferentes, hay que ser muy cautelosas, muy cautelosos con el uso del lenguaje, ¿no? En algunas disciplinas existen estas relaciones que llamamos falsos amigos, ¿no? Por ejemplo, cuando, esto sucede mucho cuando se echa mano de la psicología. La psicología tiene conceptos que parecen muy cercanos al derecho e incluso se nombran igual, pero significan otra cosa. Entonces, cuando en la psicología se habla de la ley del padre o la ley de los hermanos, pues no se está refiriendo al derecho civil, ¿no? Sino se está refiriendo a un concepto psicoanalítico que tiene que ver con la construcción de la cultura, ¿no? Entonces, hay que ser muy cautelosos y cautelosas. ¿Cuál es la recomendación? Pues acercarse a un experto de estos temas, ¿no? Eh, que, eh, que tenga, pues eso, la posibilidad de explicar concretamente a qué se refiere cada uno de los conceptos y no dar por sentado que son términos análogos, bueno, más bien que son sinónimos, sino más bien que son términos análogos y que quizá tengan otro nombre distinto en el contexto, ¿no? Entonces, aquí es un trabajo, vamos a decirlo así, meticuloso, quirúrgico para ubicar cuáles son las posibles analogías sin caer en la extrapolación. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, pero me parece que hay que arriesgarse, ¿no? Porque de alguna forma este diálogo multi o transdisciplinario pues requiere de cierta apertura, ¿no? Aquí el autor indispensable es Michel Foucault, que habló de qué es que el concepto disciplina, ¿no? La disciplina se genera en torno a una comunidad de intérpretes, los cuales empiezan a generar esta gramática que él llama discurso, y entonces se validan entre ellos, ¿no? O entre ellas, ¿no? Entonces, aquí lo que Foucault estaba proponiendo, pues es justamente esa posible apertura, porque la disciplinariedad a veces comporta ejercicio de un poder que puede convertirse en un elemento autoritario. Entonces, no hay reglas para esto, qué tanto abrirse o qué tanto acotarse a la gramática de cada disciplina es un trabajo que se tiene que hacer en la marcha, ¿no? No hay forma de decir, te tienes que abrir mucho o te tienes que quedar dentro de ese lugar seguro donde los conceptos tienen solo un significado, ¿no? Entonces, bueno, aquí incluso hay una metodología que ha propuesto un filósofo mexicano, que es Mauricio Beuchot, y le llama hermenéutica analógica. O sea, hay que ubicarse en un punto medio entre la univocidad y la equivocidad, ¿no? Y insisto, todavía hay mucho que construir. En algunas universidades ya se hacen comités multidisciplinarios. Entonces, se invita a un experto de alguna otra facultad a que colabore en la construcción de las investigaciones de las tesis, ¿no? O coloquios en los que también pues dan su punto de vista desde su disciplina, ¿no? Pero bueno, esto está, insisto, creciendo y siempre pues se hace sumamente necesaria la comunicación entre disciplinas. Muchas gracias, doctor. Entonces, en ese caso, pues existe un problema que respecto al uso del lenguaje, ya que puede haber términos iguales, pero que en el derecho se puede entender una cosa, pero que dentro de esas disciplinas, pues signifique otras cosas. Entonces, en el caso que alguien quiera hacer una investigación, ya sea interdisciplinaria, multidisciplinaria, etcétera, pues hay que ser muy precavidos frente a ello, actuar con mucha cautela y pues obviamente requerir entonces de cierto apoyo por parte de expertos en la materia para no caer en estas problemáticas. Eh, por último, doctor, quisiéramos pedirle de manera general ciertas sugerencias para los estudiantes que recién se inician en este tipo de investigaciones.
Sí, bueno, pues digamos, recapitulando, pues una es la que tú ya acabas de señalar, que es la cautela, ¿no? Otra es pues la humildad o la sencillez, o sea, no creer que se domina todo porque se escuchan los conceptos más o menos de manera similar, mucho diálogo y quizá aquí, bueno, yo ya decía, ¿no? Apertura en algún momento, pero también rigor en cierto momento, pues para poder cotejar términos, ¿no? Aquí hay un dilema, una polémica que actualmente se está librando en este campo, ¿no? De la investigación multidisciplinaria. Me refiero a la disposición autodidacta, por llamarla de alguna forma, ¿no? O sea, se entiende que es imposible que una persona, aunque hay quien lo hace, ¿no? Pero también puede ser contraproducente, pues puede estudiar todas las carreras que le serían necesarias para resolver un problema. Entonces, normalmente se estudia una, incluso hasta dos carreras, y ya después las demás áreas se tienen que abordar de manera autodidáctica. Entonces, hay una polémica ahí porque se dice que que hay una especie de que está sobrevalorada la parte o sea, el autodidactismo está sobrevalorado, ¿no? Porque puesto que hoy con las redes sociales y con el Big Data tenemos muchísimo acceso a diversas áreas del conocimiento, pues hay quien se le hace fácil, digamos, hacer estos puentes, ¿no? Pero también pues es parte de nuestra generación, o sea, esa liquidez a la que se refiere Bauman, ¿no? Entonces, esa polémica pues, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, es decir, los estudiantes seguramente dirán, pues yo me adentro, ¿no? Yo voy a intentar leer este libro de esta otra disciplina y seguramente, bueno, pues se encontrarán con estos problemas que hemos señalado y tendrán que actuar con cautela, con humildad epistémica o epistemológica y generando un diálogo con expertos y expertas de esas áreas, ¿no? Pero pues ciertamente tendrán que echar mano de esa disposición autodidacta a la que me referí y en ese caso yo lo que sugiero es de alguna forma que se haga con una metodología que sea consciente. O sea, no sé si me explico. O sea, es decir, que si se va a seguir una serie de pasos, yo me voy a adentrar en esta disciplina, pues que después, cuando se vaya a exponer cómo fue el acercamiento a esa disciplina, se diga, pues yo seguí tal método, ¿no? Yo seguí tal estructura, me ceñía tal marco teórico, me adentré a través de esta escuela concreta, ¿no? Hemos puesto aquí como ejemplo la psicología. Bueno, pues dentro de la psicología está la escuela freudiana, la lacaniana, ¿no? Entonces, pues un poco tratar de seguir esa forma autodidacta o adentrarse de esa disciplina a través de una escuela, de un autor, de un marco teórico, ¿no? Si les interesa esta polémica, sobre esta posible multidisciplinariedad se le achaca mucho a Slavoj Žižek, que es un filósofo que tiene una gran capacidad divulgativa o divulgadora, pero que pues él justo esta disposición autodidacta también le ha generado muchas críticas, porque dice que entonces su acercamiento a disciplinas que él no estudió, digamos, de inicio, las aborda de manera muy banal o muy ligera, ¿no? Pero así, o sea, hay perfiles como el de Zizek, como, no sé, Michel Onfray, el propio Foucault, ¿no? Que no los llegas como a ubicar dentro de una disciplina, ¿no? Y hay otros perfiles, no sé, como el de Jacques Le Goff, ¿no? Que también, incluso, la anécdota es que no sabían a qué departamento universitario adscribirlo, pues porque tenía esta capacidad para moverse de un lado a otro, ¿no? No sé si estos son algunos, digamos, ejemplos de personajes que lograron hacer esa multidisciplinariedad, lograron hacer estos saltos, algunos con éxito, algunos con menos éxito,
pero me parece que el futuro necesariamente de la investigación científica es trans y multidisciplinario. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos encarecidamente por brindarnos de su tiempo para este espacio, para brindarnos sus sugerencias, conceptos respecto a esta investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria y demás. E igualmente agradecemos a todos los que se han quedado hasta el final de este video. El Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho les agradece por su atención y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad ante un nuevo módulo de capacitación en metodología de la investigación que seguirá en línea respecto al tema expuesto el día de hoy, porque es importante vincular el derecho con otras ciencias y o disciplinas, pero específicamente con el subtema con orientación hacia otras disciplinas. Igualmente, les queremos anunciar que en diciembre tendremos la presentación de la segunda edición del Manual de Investigación 7, que como les dije, pues en diciembre será la presentación de este evento. Muchas gracias por su atención, muy buenas noches.